Saludos compañeros, soy Juan Pablo y en esta ocasión voy a explicarles el experimento de Joule-Thomson y algunos de los fundamentos necesarios para ello. Todo lo que veremos se aplica a gases ideales para facilitar la comprensión de conceptos. El cambio de energía interna de un gas ideal depende únicamente de su temperatura. Los choques, atracción y masa de partículas son despreciables. Esto elimina cambios de volumen o de presión como variables. De lo anterior deducimos que en un proceso isotérmico no hay cambio de energía interna. También podemos expresar el diferencial de U como igual a la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de temperatura. ¿Pero por qué? Porque en un proceso isocórico, a partir de la ecuación para capacidad calorífica y la primera ley de la termodinámica, que en este caso el trabajo es igual a cero, se origina esta relación. Esto es interesante, ya que encontramos una relación muy útil entre el cambio de energía interna y el calor. Sin embargo, un volumen constante en una transformación no es probable, mientras que una presión constante sí lo es. Lo vemos en cultivos bacterianos, procesos biológicos, experimentos de laboratorio y demás. Entonces, ¿cómo puedo relacionar esta información con una ecuación que incluya dicha función de estado y el calor? Aquí nace la entalpía, equivalente a energía interna más presión por volumen. Aquí el trabajo es reversible, es decir, la presión interna y externa son iguales. ¿De dónde está esta igualdad? Pensemos en este sistema. Su energía interna es igual al calor más trabajo, aunque en este caso el calor es la presión constante y el trabajo es reemplazado por su definición. Organizamos la igualdad y vemos que se obtiene la definición de entalpía que describimos, y además demostramos que el calor es igual al cambio de la entalpía. Ahora veremos brevemente un concepto que nos será útil. Recordemos que para relacionar diferenciales hacemos uso de derivadas parciales, pues nos permiten determinar un diferencial respecto al otro. Consideremos esta gráfica de temperatura versus volumen. La función que vemos en azul representa esa relación y la manera de representarla es esta: diferencial de temperatura en función del diferencial de volumen, siendo esto la pendiente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la entalpía? El cambio de entalpía es igual a su diferencial en función de temperatura a presión constante más su diferencial en función de presión a temperatura constante. ¿Cómo demostramos que esto es real y no imaginario? Lo medimos. Convertimos esta ecuación en magnitudes que podamos medir en la vida real. Tengan en cuenta que lo que ven en azul y dorado son perillas, cosas que podemos cambiar y la entalpía responde a ello. Comencemos con diferencial de entalpía en función del diferencial de temperatura. ¿Qué sabemos de presión constante? Sabemos que delta de H es igual al calor y que si la presión no cambia, el sumando dorado equivale a cero. No podemos medir experimentalmente el flujo del calor, pero sí la temperatura, así que usamos la capacidad calorífica y lo que ya sabemos para hallar finalmente una equivalencia que sí podemos medir. Calor específico igual a diferencial de H sobre diferencial de temperatura, toda presión constante. ¿Qué sucede entonces con nuestro segundo término? Usamos el experimento de Joule-Thomson para convertirlo en algo medible. Se trata de un sistema con paredes adiabáticas, es decir, no hay flujo de calor con el exterior, que cubre un cilindro con dos pistones en ambos extremos con una división porosa en el medio. La presión 1 que ejerce el primer pistón se da por un movimiento lo suficientemente lento para que la presión 1 interior y exterior sean las mismas, pero no tan lento como para que la presión 1 esté en equilibrio con la presión 2. ¿Es este un proceso reversible o irreversible? Si revertimos la dirección del tiempo, ¿iría el gas P2 a P1? No, no lo haría porque P2 es menor que P1, así que es un cambio irreversible. Ahora bien, ¿qué podríamos lograr si calculamos el trabajo? Para hacerlo, dividimos el sistema en dos partes, inicio y final. Al inicio el pistón hace trabajo sobre el gas, así que debe ser positivo y viene de P1 por V1. Al final es el gas el que ha tenido que hacer trabajo para mover el segundo pistón, así que debe ser negativo y viene de P2 por V2. El trabajo total es la suma de ambos, y ya que el calor es cero, este es igual al cambio en energía interna. A continuación, expresamos el cambio de la entalpía usando la equivalencia que vimos antes, aunque al hacerlo nos encontramos con algo curioso. El delta de H es igual a cero. Esto no es necesariamente cierto solo con saber que es un proceso diabático, pues delta de H igual a cero cuando el calor es cero solo es 100% cierto cuando los procesos son reversibles, y este no lo es. No perdamos de vista lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo esta ecuación en algo que podamos medir. Reemplazando el primer sumando con lo que ya dedujimos e igualando todo a cero gracias a lo que el experimento de Joule-Thomson demostró, podemos encontrar una nueva equivalencia, menos calor específico por diferencial de temperatura sobre diferencial de presión, aunque ahora existe una diferencia con lo que se mantiene constante. No lo hace la temperatura, sino la entalpía, que como vimos su cambio debe ser nulo. Los fisicoquímicos expresan el coeficiente de diferenciales como una constante llamada coeficiente de Joule-Thomson, el cual puede ser medido experimentalmente como el cambio de temperatura sobre el cambio de presión en el que la entalpía se mantiene constante. Finalmente, luego de reemplazar los valores que hemos hallado, nos encontramos con esta ecuación. Cambio de la entalpía es igual a calor específico a presión constante por diferencial de temperatura, más calor específico a presión constante por el coeficiente de Joule-Thomson por diferencial de presión.
Ahora tenemos una ecuación cuyas variables podemos trabajar y ahora sí medir experimentalmente, todo con ayuda de nuestros conocimientos previos, la primera ley de la termodinámica y el experimento de Joule-Thomson. Si les interesa aprender sobre este tema y la termodinámica, los invito a ver el enlace que dejaré en la descripción con las grabaciones de las clases de la MIT sobre este tipo de temas y más. Gracias por ver.